Señor, denle un aplauso al Señor por los músicos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, quiero en esta mañana compartir con ustedes una historia que la mayoría de nosotros la conocemos. La mayoría de nosotros la hemos leído, la mayoría de nosotros la hemos escuchado, la mayoría de nosotros, ¿verdad? La hemos estudiado. Pero cada vez que la leo es una de las historias que más, hermano, tocan mi corazón. Una historia que nos habla del amor tan grande de un Dios que tiene por la humanidad. De un padre por sus hijos, de un creador por su creación, y sobre todo de ese Dios tan maravilloso, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de que podamos ser nuevos. Amén. Ser nuevos. Es la historia del alfarero. Usted la ha escuchado, pero se la voy a predicar en esta mañana. Jeremías 18 del 1 al 4. El tema que tengo para esta mañana es: Dios puede hacerlo de nuevo. ¿Cuántos lo creen? Dios puede hacerlo de nuevo, porque para Él no hay imposible. La Biblia dice en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. ¿Y qué hizo Jeremías? Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Gloria a Dios. Es impresionante mirar cómo Dios trataba con los profetas de la antigüedad, cómo Dios les hablaba y cómo ellos, para poder recibir lo que Dios quería y transmitirlo al pueblo, tenían que aprenderlo a veces de una manera en que ellos mismos lo podían experimentar o lo podían ver. La mejor manera de transmitir un mensaje es cuando tú estás seguro de lo que vas a decir, o cuando tú mismo has tenido la experiencia, sea porque lo hayas pasado o porque lo hayas visto. No hay otra manera más eficaz de comunicar un mensaje, y Jeremías lo pudo hacer. Acompáñame a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, por mi vida, para que usted me use conforme a su misericordia, conforme a su grandeza y conforme a su poder, y que el pueblo en esta mañana que se ha congregado, Señor, desafiando el clima, desafiando las bajas temperaturas, pero están aquí en su casa, Señor, porque dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y que es hermoso, Señor, cuando los hermanos habitan juntos en armonía, porque ahí es donde usted envía bendición y vida eterna, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hicieron el tiempo para estar aquí en tu casa. Oramos también por los que no pudieron salir de casa, los que están en sus hogares mirándonos, Señor, a través de las plataformas sociales. Pedimos que la bendición suya les alcance también allá donde ellos están, Señor, en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo. Le damos gracias, Señor, y a usted la gloria, y a usted la honra, y a usted la alabanza. Aleluya. Y todo el pueblo dice amén. Saluda al que tenga cerca de usted, dígale que Dios le bendiga. Aleluya. Y después que haya saludado, puedes tomar su lugar. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno. Aleluya. Ahorita con este clima se antojaba quedarse en casa con un chocolate caliente, un cafecito con pan, ¿verdad?, enfrente de una pantalla y gozarse. Pero yo le voy a decir algo: no es lo mismo. No es lo mismo. Puede haber mucha comodidad, puede haber, ¿verdad?, el café caliente, el pan, pero no es lo mismo que estar en la casa del Señor. No es lo mismo ver
un partido por televisión que estarlo presenciando en vivo. Aleluya. ¿A verdad que no? Aunque a veces es mejor verlo por televisión porque ve uno la repetición. Cuando uno está en vivo dice, ¿qué pasó? Se le fue, ya no hay repetición, ¿verdad? Pero gloria al Señor que hoy estamos en la casa de Dios y usted ha hecho el tiempo para venir y para poder escuchar la palabra y ver qué es lo que Dios nos tiene que decir. Dios puede hacerlo de nuevo. La historia de hoy nos habla del profeta Jeremías, el profeta llorón, como algunos le han catalogado, un profeta que lloraba. Inclusive nosotros cantábamos un coro allá en los tiempos cuando me convertí, como Jeremías oraba y lloraba. Así quiero yo orar y llorar, ¿sí? No era oraba y oraba, no, oraba y lloraba, porque es conocido como el profeta llorón. El profeta Jeremías es un varón que fue escogido, fíjese bien, desde aún antes de que él naciera para ser profeta a las naciones. ¿Usted cree que Dios puede escoger a alguien para que sea su siervo aún antes de que nazca? Claro, Él es Dios, Él es soberano y Él escoge a quien Él quiere. Amén, y llama a quien Él quiere. Jeremías es un ejemplo de ello. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Desde antes de que él naciera, ya Dios lo había destinado para que fuera un profeta a las naciones. Hay, hermanos amados, hay acontecimientos en la vida en la cual Dios determina ciertas personas para llevarlos a cabo. Vemos el caso de Esther. ¿Qué le dijo Mardoqueo? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino? O sea, se levantó una amenaza contra los judíos, pero ya Dios había puesto a Esther como reina, y Mardoqueo le tuvo que hacer ver: tú no sabes si para esto Dios te llevó ahí al palacio, para que tú actuaras a favor de tu pueblo. Lo hizo con José para preservar la vida del pueblo de Israel. Aleluya. Amén. Lo hizo con Josué para poder introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. O sea, Dios tiene las personas indicadas para usarlas en determinados momentos. Y a Jeremías Dios lo tenía desde antes de que naciera para que fuera un profeta a las naciones. Pero fue uno de los profetas que menos éxito tuvo en su ministerio. Usted puede leer la historia de Jeremías, hermano, y en vez de que la gente se convirtiera, hermano, la palabra que él predicaba se le volvía en contra. O sea, no hubo conversiones en el tiempo de Jeremías. Cualquiera pudiera decir que fue un profeta fracasado. Cualquiera pudiera haberle dicho que a lo mejor se había equivocado de llamado. Porque cualquiera le hubiera dicho, ¿verdad?, que mejor se dedicara a otra cosa. Pero es que Dios no nos ha mandado a nosotros a salvar las almas. Dios nos ha mandado a predicar el evangelio. El que salva las almas es Él. Nosotros somos mensajeros nada más del evangelio. Pero el que hace la obra en el corazón del hombre es el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. A mí me pone a pensar el hecho que muchos pastores, ahora que entró en vigencia todo eso, ¿verdad?, las iglesias grandes y todo eso, donde se acusaba a muchos pastores de porque no tenían éxito, porque tenían muy pocos miembros. Bueno, ¿acaso se mide el éxito de un pastorado por la cantidad de miembros que tenga la congregación? No. El llamado de Dios es diferente para cada uno. No a todos Dios nos ha llamado para lo mismo. Aleluya. Pablo dijo que no todos eran pastores, no todos iban a ser profetas, no todos iban a ser evangelistas. Lo importante aquí es entender cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida y cumplirlo. Aleluya. Y darle gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque al quien le vamos a dar cuentas es a Él un día. Entonces Dios escogió a Jeremías desde antes de que naciera, pero ya Dios lo tenía destinado para que fuera profeta. El ser profeta de Dios, hermano, no es tan sencillo como parece. Yo sí creo que hay personas que Dios utiliza en este tiempo. Yo lo creo. Aleluya. Pero también creo que hay muchos falsos. También creo que hay mucha gente, ¿verdad?, que simplemente utiliza,
¿verdad? O para manipular a la gente, aleluya, como lo dice segunda de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aleluya. Note bien usted que regularmente los profetas de antaño, hermano, no traían un mensaje de prosperidad. Casi ningún profeta traía un mensaje de prosperidad. La mayoría de los profetas traían mensajes de juicio, de corrección. Ese era el mensaje. ¿Por qué? Porque el profeta habla a los hombres de parte de Dios. Y cada vez que enviaba a Dios un profeta era porque el pueblo andaba mal, porque el pueblo se había apartado, porque el pueblo se había alejado de Dios, porque el pueblo se había apartado de Dios. Entonces Dios tenía que enviar a un profeta para que dijera: así dice Jehová. Este profeta Jeremías es el que se para y dice al pueblo: así dijo Jehová, paraos en los caminos. Aleluya. Preguntad por las sendas antiguas, pregunten cuál es el buen camino y anden por él. A este profeta Jeremías es el que Dios le dijo: ve y párate, porque la gente iba al templo, porque creían que el templo era el lugar para resguardarse del juicio de Dios. Y cuando Jeremías ve que van al templo, Jeremías se para entre el templo y ellos y le dice: no, así dice Jehová, mejoren sus obras y mejoren sus caminos. ¿De qué les sirve que vengan al templo si no cambian de manera de ser? ¿De qué les sirve que vengan y entren con un corazón que supuestamente y no hay ningún cambio en sus vidas? Aleluya. Ese es el profeta Jeremías que hablaba eso. Alabado sea el Señor. Amén. No era un mensaje. ¿Por qué cree que no tuvo éxito? Porque el mensaje que tenía no era un dulcecito de esos que nos cae bien a todos. El mensaje era un mensaje fuerte, un mensaje tajante, un mensaje, hermano, que llegaba al corazón. Jeremías 23, 25 al 32, vea lo que dice: yo he oído la palabra, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? Dice: al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre, por Baal. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El que tuviere un sueño, ¿qué dice? Cuente el sueño. Y aquel a quien tuviere palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. Aleluya. Aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Aleluya. Eso es muy claro, ¿verdad? Para que si alguna vez usted tiene un sueño, no diga: Dios me dijo. Dijo: tuve un sueño, soñé, punto. Porque desafortunadamente mucha gente, ¿verdad?, aplica todo eso, y el problema es que siempre sueña para otros, nunca sueña para ellos mismos. Todos los sueños que tienen son para otros, pero a lo mejor Dios les está hablando a ellos. Aleluya. Pero como no lo quieren aceptar, lo comparten con otros. No, hay que agarrar lo que nos corresponde, y lo que no, bueno, pues déjelo pasar. A lo mejor es para alguien más. Alabado el nombre del Señor. Jeremías no la tuvo fácil. Cuantas veces habló, su palabra le era por escarnio, que hasta un día quiso dejar de hablar en el nombre de Jehová. Jeremías 20 del 7 al 8 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción. Aleluya. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta cada día,
Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Cuando Dios te ha puesto un llamado en tu vida, tal vez vas a tener muchas cosas en contra. Pero cuando hay un llamado en ti, nada te va a hacer desistir. No digo que no te vas a desanimar. Puede que venga el desánimo. No digo que no te vas a cansar. Puede que te canses porque somos humanos. Pero en el momento cuando tú quieres dejar algo, viene el Señor y te dice, no. Yo te hice y te llamé para esto. Aleluya. Y entonces la palabra de Dios viene sobre nuestras vidas. Hace poco estaba platicando con el pastor de La Vega, allá de la Sierra de Cuba. Le mandé un mensaje y empezamos a textear. Del mes que fuimos nosotros para allá, dice pastor, dice, ya hemos bautizado 12 personas. Dice, y estamos dándole discipulado a 7 más para bautizarlos. Dice, pero el enemigo se ha levantado en contra de nosotros. Dice que su hermano, que también es misionero, iban por la sierra y de pronto le dio como un ataque epiléptico. Dice, se vino rodando por el cerro. Dice, se golpeó bastante su cuerpo. Y entonces estaba yo texteando con él sobre esto. Y después de un momento de estarle dando palabra de ánimo y de aliento, dice, ¿sabe qué, pastor? Yo en estos días pasados me había sentido desanimado, pero gloria al Señor, porque siempre Dios llega a tiempo con una palabra y diciéndonos que no temamos, que sigamos adelante. Aleluya. No digo que no va a venir el desánimo, va a venir. No digo que no va a venir la lucha, la prueba, va a venir. Pero cuando hay algo en tu corazón que te quema por dentro, no puedes dejar lo que Dios te ha mandado a hacer. No puedes dejar de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Aleluya. No lo podemos dejar de hacer. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Jeremías? Sentía dentro de mis huesos un fuego como que me quemaba. Aleluya. Esa es la pasión que Dios pone en el corazón de cada uno. Aleluya. Y el enemigo trata de hacernos, ¿verdad?, pensar que no, que Dios no está con nosotros, o que tal vez nos equivocamos de llamado. No, mi amado hermano, eso es parte del ministerio. Déjame decirte, si hay un llamado en ti, podrás querer dejarlo, podrás querer olvidarte, pero no vas a poder, porque lo que Dios ha puesto en ti es más fuerte de lo que tú te imaginas. Te lo digo por experiencia. Yo un día quise dejar de predicar, pero Dios no me dejó hacerlo. Y un día quise dejar de predicar. Cuando empecé a mirar las situaciones adversas que venían a mi vida, y lo he comentado algunas veces. Un día le dije al pastor llorando, le dije, pastor, necesito hablar con usted. Y como el pastor vivía en un lugar donde había una panadería y atrás había un horno donde cocían el pan, me dijo, está bien. Nos fuimos para allá atrás del horno a platicar, y cuando ya estando ahí me dice, ¿qué me querías decir? Y le dije, pastor, lo único que quiero decirle, le quiero entregar la Biblia porque ya no quiero seguir predicando. Y entonces el pastor, muy sabio, me dijo, antes de que me entregues la Biblia, déjame orar por ti. Y bueno, nos fuimos a un cuarto, puse la Biblia a un lado. Cuando yo me hinco a orar, empiezo a llorar como nunca. Como un niño empecé a llorar, era tanto el dolor que había en mi corazón. Yo pensaba, como muchos piensan, que el servir a Cristo es cualquier cosa. No, mi amado hermano, vas a llorar a veces, te vas a enfrentar con situaciones adversas, difíciles, que te van a hacer querer regresar. Aleluya. Así estaba mi vida en ese momento. Ya no quería seguir adelante, pero cuando el pastor empezó a orar por mí, y entonces Dios lo empezó a usar, Dios empezó a hablar palabra a mi vida, y me empezó a decir, Alfredo, ¿estás cansado? Yo decía, sí, Señor, estoy cansado. Alfredo, ¿estás triste? Yo decía, sí, Señor, yo estoy triste. Y me decía, Alfredo, ¿ya no quieres seguir adelante? Y yo dentro de mí decía, no, ya no quiero seguir adelante. Pero entonces vino la palabra de Dios, y el Señor a través del pastor me dijo, yo también hace cerca de 2000 años caminé por esta tierra,
Y no fue fácil para mí, me aborrecieron desde que era pequeño, me quisieron matar cuando era un niño. Cuando crecí todos se volvieron en mi contra, aún mis hermanos estaban en contra mía. Y cuando todo estaba todavía peor, me llevaron a la cruz del Calvario. Y cuando me llevaban a la cruz me iban golpeando, me iban escupiendo, me iban abofeteando, me iban arrancando pedazos de barba. Dice, pero yo nunca volteé para atrás. ¿Por qué tú quieres voltear para atrás? ¿Por qué ya no quieres seguir adelante? Le digo una cosa. Esa palabra la escuché hace 40 años. ¿Por qué tú quieres volver para atrás? Y cada vez que viene el enemigo, y cada vez que viene la lucha, la prueba en contra, me acuerdo lo que Dios me dijo. ¿Por qué tú quieres voltear para atrás? ¿Por qué? Nosotros no servimos a un Jesús cobarde. Servimos a un Cristo valiente, a un Cristo que es más que vencedor, aleluya. A un Cristo que no tuvo ni el más mínimo miedo a enfrentar la muerte, aleluya. Y ese es el Cristo que a nosotros nos está llamando a seguirlo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Admiro a hombres como Jeremías, que a pesar de que no ve resultados en sus mensajes, siguen hablando lo que Dios les dice. ¿Cuántas veces nos encontramos en el libro de Dios la frase así dice Jehová? O sea, siguen hablando, haya resultados o no haya resultados, así dice el Señor, porque hay una convicción profunda en su corazón que no los deja dejar de hacer lo que Dios les ha mandado hacer. Jeremías recibió mensajes tales como las señales del cinto podrido, la señal de las vasijas llenas, la señal de los higos buenos y malos, la señal de la vasija rota, la señal de los yugos. Pero una de las señales más conmovedoras es la señal del alfarero, que es la que le quiero hablar en esta mañana. El amor de Dios por su pueblo y por la humanidad es tan grande que les ha dado y nos ha dado muchas oportunidades. En esta ocasión, mirando la condición perdida del pueblo de Israel y queriendo llamar su atención para que se volvieran hacia Él y que vean lo que Él puede hacer con ellos, le manda al profeta ir a la casa del alfarero. No le dijo para qué, simplemente le dijo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Jeremías dice, yo descendí a la casa del alfarero y cuando llegué, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, estaba haciendo una vasija y dándole forma con sus propias manos. Pero Dios le hizo que pusiese atención, porque la vasija que estaba haciendo el alfarero se echó a perder en su mano. Pero para sorpresa del profeta, el alfarero no tiró la vasija, no la desechó, no la apartó. El profeta observó cómo el alfarero volvió a juntar el barro, lo volvió a amasar, lo puso de nuevo en la rueda e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amados hermanos, la Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. La experiencia de Jeremías en la casa del alfarero nos hace que retrocedamos en el tiempo. Al comienzo de todo, en un momento del tiempo, miles de años atrás, el infinito y eterno Creador se sentó en su mesa, en su torno, y empezó a tomar barro de la tierra y empezó a hacer un ser humano. Ya había hecho las aves, ya había hecho las bestias del campo, ya había hecho los peces del mar, ya había hecho muchas de las cosas creadas, pero él quería a alguien que pudiera relacionarse con él, alguien con el quien pudiera emparentar. ¿Y sabe qué? Él quería a alguien que fuera a su imagen y a su semejanza. Y entonces dice la Biblia que formó Dios al hombre del polvo de la tierra, aleluya. Imagínese al divino alfarero sentado ahí en su torno, aleluya. Pongámoslo de esta manera. ¿Cuántos han visto a un alfarero trabajar el barro? ¿Cuántos han ido a una alfarería? ¿O han visto a un alfarero trabajar con la rueda girando alrededor de ellos con el pie moviendo para que esté dando vuelta, y él poniendo barro y dándole forma con sus propias manos, y hace la vasija que él quiere hacer? Imagínese usted a Dios dándole forma al primer ser humano, Adán, formándolo, aleluya, formándolo, y hasta que tomó forma de hombre, y lo hizo Dios con sus manos.
Pero ese ser humano no tenía vida, le faltaba algo. Entonces fue cuando Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Y dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Dios hizo al hombre como la corona de su creación, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Aleluya, hizo al ser humano. El ser humano fue hecho para la gloria de su hacedor, fue hecho para que hiciera su voluntad y fue hecho para que viviera en dependencia completa de Él. Qué importante es aceptar que somos creación de Dios, que no somos producto de la evolución, que no somos un accidente de la naturaleza, que no vinimos a este mundo por voluntad propia, sino que somos producto de un gran hacedor, de un gran diseñador. Somos producto de una mente divina, somos producto de la mente de Dios, hechuras del divino arquitecto del universo, formados por el divino alfarero. Y aún más importante, reconocer que fuimos hechos para vivir en completa dependencia del que nos hizo. Y que la vida que tenemos es porque su aliento está en nosotros. Ya que en el momento que Él quite su aliento de nosotros, en ese momento dejamos de existir. No importa si somos niños, jóvenes, adultos o ancianos. No importa la posición social o económica que tengamos. No importa los títulos que hayamos obtenido en esta vida. Aleluya. Y no importa cuántos, hermano, cuán saludables estemos. En el momento en que Dios quita su aliento de nosotros, ahí termina todo. El peor error del ser humano es creer que puede vivir sin Dios. Eso es lo peor, porque no podemos vivir sin Él. Dios nos hizo para que viviéramos sumisos y obedientes a Él. Pero a través del tiempo, el enemigo ha sembrado esa gran mentira en nosotros o en el ser humano, haciéndole creer: tú puedes, ¿sí? No necesitas de Dios, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas buscar de Dios. Tú puedes, eres joven, tienes fuerza, estás estudiado, estás capacitado. Tú puedes. Mentira. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos vivir. Sin Dios no podemos hacer nada. Por eso Dios les tenía que recordar al pueblo lo que eran. En Isaías 40, 6 al 7 dice: voz que decía a voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Amados hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es la vida del hombre? Como la flor del campo. En la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca, y ahí acabó todo. ¿Qué es el ser humano? Como la neblina, que en la mañana usted puede salir, mirar la neblina, pero tan pronto sale el sol y la neblina se esfuma. Así es la vida del hombre. No importa qué tan fuertes estemos, aleluya, no importa qué tan saludables estemos, no importa cuánto dinero tengamos en el banco, no importa cuántas compañías poseamos, no importa nada de eso. En el día en que Dios quita el aliento de nosotros, mira, ahí ¡pum!, se acaba todo. Ahí acabamos nuestra vida como un pensamiento. ¿Qué somos? Y a veces nos creemos, ¿verdad? Nos creemos la mamá de Tarzán, ¿sí? Nos creemos la divina garza. ¿Ah? Nos creemos que somos nada. Por eso el canto que sacaron: eres polvo y nada más. Amén. Eres polvo, somos polvo y nada más. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde queda el orgullo del hombre? ¿Dónde queda toda la soberbia? ¿Dónde queda toda la vanagloria, la altanería? Va a un pozo. Aleluya. A ser comidos por los gusanos. Aleluya. Gloria. Ay, pastor, con este frío y luego
Hablando de gusano, es que es la realidad. Dios le tiene que estar recordando al ser humano constantemente: sin mí no eres nada, sin mí no eres nada, sin mí no eres nada. Aleluya. Sin mí no puedes hacer nada. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 39, 5 y 6. Aquí dice: diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana acumulando riquezas, y no sabe quién las recogerá. Aleluya. Ya de ahí sacaron el dicho: nadie sabe para quién trabaja. No sabe para quién está acumulando las riquezas. Se afana, se afana, se afana, se afana el hombre, y no sabe ni a quién ni quién las va a disfrutar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hubo una mujer que en vez de dejarle su fortuna a alguien, se la dejó a sus gatos. Y yo me pregunto, ¿cómo estarán viviendo sus gatos? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Amén. Pero esa es la mentalidad del ser humano, que piensa que lo que tiene es por él mismo. Fíjese lo que dice Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no nos necesita para nada. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. El Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Sabe que de un tiempo para acá he estado en mis momentos de oración intercediendo ante el Señor, pidiéndole por todos los poderosos del mundo, por todos los líderes, por los presidentes, por los reyes, por los que están en inminencia, los que creen que ellos pueden hacer y deshacer. Y mi oración es esta: que les haga entender que no son más que polvo. Eso es lo que son. Tienen mucho poder, mucha autoridad supuestamente, pero muchos no han entendido de dónde viene esa autoridad. Aleluya. ¿Quién es el que se los permite esa autoridad? Y lo que no han llegado a entender es que un día van a tener que rendir cuentas de esa autoridad que se les dio. Aleluya. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia: no tengas temor del hombre, porque su aliento está en su nariz. Termina su aliento y allá acaba todo. Deja de ser. Amén. Deja de ser. Sin embargo, nuestro Dios permanece para siempre. Aleluya. Él es quien da vida a todos. Él es quien da aliento a todos. Él es quien sustenta todas las cosas con su poder. El Salmo 103: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 119, 73: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Aleluya. Tus manos me hicieron y me formaron. Y qué importante es también aceptar, hermano, que somos hechos de barro, de polvo, de tierra. Aleluya. No somos hechos de oro ni de plata. Amén. Hay unos que sienten que son de oro, no los pueden ni tocar. Aleluya. No me toques. What? ¿De qué material estás hecho? Somos polvo, somos tierra. Eso es lo que somos. Amén. Cuando entendemos eso, mire, ya lo que diga la gente no nos interesa. Aleluya. Porque sabemos quiénes somos y sabemos qué es lo que somos. Amén. Sin Dios
no somos nada, pero con Él, aleluya, somos más que vencedores. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 12:7? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aleluya. Aún las naciones del mundo son como polvo delante del Señor. Isaías 40:15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Aleluya. Y nosotros sabemos que desde el principio, lo que dice Génesis 2:7, entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Job capítulo 10 versículo 9, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. O sea, los hombres de la antigüedad estaban bien conscientes de cuál era su esencia, de cuál era, ¿verdad?, de qué estaban hechos. Y creo que no hay nada más hermoso que eso. Por eso cuando nos humillamos ante Dios, reconocerlo como el Creador, como el que nos formó y que nos hizo, y que sin Él no somos nada. Aleluya. No hay nada más hermoso que eso. Porque entonces uno, fíjese bien, cuando uno se humilla, el Señor lo bendice. Amén. Cuando uno viene reconociendo quién es, dice Dios, estos son los que quiero. Porque Dios habita con los humildes, pero los soberbios los mira de lejos. Job 33:6. He aquí a mí, dice, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Aleluya. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Pero lo más hermoso de todo esto es que el que nos formó y nos hizo es soberano, y Él sabe lo que hace y cómo lo hace y por qué lo hace. Job 40:2. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ya en el Nuevo Testamento encontramos nosotros al apóstol Pablo diciendo en Romanos 9:20-21, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? No. ¿Podemos saber más que Él? No. ¿Por qué se lamenta el hombre? Dice Lamentaciones, laméntese el hombre en su pecado. Pero el hombre que ha entendido y la mujer que ha entendido que somos hechura de Dios, no tiene ningún problema. Se humilla ante Dios, sabe que depende de Él y sabe que su vida está en las manos de Él, y que lo que Él permita va a ser siempre para su bien, porque los pensamientos de Dios son de paz y no de mal, para darnos un destino, y porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y porque sus caminos son mejores que los nuestros. Aleluya, gloria a Dios. El que ha aprendido eso no tiene temor de la vida. Que va a caer fuego, pues que caiga, ¿qué le podemos hacer? Amén. Si ya nos tocaba. Dicen por ahí que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Así es. Nuestra vida, desde el momento que aceptamos a Cristo, ahora tenemos alguien que la guía y que la dirige y que la cuida y que la sustenta, alguien que nos da, aleluya, mucho más de lo que nosotros pensamos. Aleluya. ¿Cuál fue el propósito de que Dios nos hizo de barro?
¿por qué nos podía haber hecho de otra cosa? Aleluya. Pero ¿cuál fue el propósito? Primera de Corintios 1, 26 al 29. Cuando Pablo les escribe a los corintios, les dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. A fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, que nadie pueda decir que porque yo, por mí, o porque yo hice, o porque yo. No. Para que la excelencia del poder. El hermano Juan creo que ya tiene el mensaje mío, porque es el versículo que sigue. Segunda de Corintios 4, 7. ¿Qué dice? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Aleluya. Por eso a Dios le agradó poner su tesoro en vasos de barro. Aleluya. Porque el barro es un material muy frágil, hermano. Muy frágil, que se puede quebrar fácilmente, que se puede dañar fácilmente. Aleluya. Pero a Dios le agradó depositar su tesoro, su presencia, el poder de su Espíritu Santo en esos vasos de barro, para que el vaso de barro no diga: es por mí. No, no, no. Lo que tú vives y tú vales por lo que está dentro de ti. Aleluya. Tú vives y vales por lo que hay dentro de ti. Eso es lo que nos hace valer a nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Ustedes conocen las perlas. Las perlas están en una ostra. ¿Sí? Dentro de esa ostra hay una perla, y la gente busca esas ostras o esas conchas no por ellas, sino por lo que hay adentro de ellas. Lo que hace que esas ostras o esas conchas sean valiosas no son ellas están feas por fuera, pero cuando las abren, aleluya, y encuentran esa perla hermosa, aleluya, eso es lo que hace valer, y lo que los hace tan deseadas y tan codiciadas. Aleluya. ¿Sabe por qué el diablo lo odia tanto a usted? Por lo que hay dentro de usted. Por lo que hay dentro de usted. Por eso el enemigo no lo puede ver, porque dentro de usted Dios ha depositado un tesoro valioso, que es el poder y la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Por eso el enemigo, aleluya, por eso el enemigo nos odia y por eso no nos puede ver. Pero bendito sea el Señor, que a Él le agradó hacerlo de esa manera, y todo proviene de Él, no es por nosotros mismos. Por eso siempre he dicho: si Dios te usa, dale gloria a Él. Si Dios te ayuda, dale gloria a Él. Aleluya. Nunca creas, porque el enemigo tiene dos formas de actuar. Primero te tira con todo para tumbarte, y cuando no te puede tumbar, entonces te empieza a levantar, para después dejarte caer. Aleluya. Cuídese de la lengua aduladora. Aleluya. Cuídese de los labios mentirosos, que se acercan a usted con mucha salamería. Ay, pastor, cuidado, porque esa lengua, aleluya, hermano, hablan bien de uno por un lado y luego por otro lado hablan mal de uno. Aleluya. Amén. Levante la mano el que nunca ha hablado mal de nadie. Aleluya. Santo. Ni yo la pude levantar. Bendito el nombre del Señor. Es la verdad. Que Dios nos ayude, porque es la gran lucha que tenemos con este pequeño miembro. Aleluya. Bien pequeño, pero como causa problemas. Amén. Sí, este pequeño miembro ha dividido iglesias, ha dividido matrimonios, ha dividido familias, ha dividido naciones.
Este pequeño miembro, ¿qué dice Santiago? Que ese pequeño miembro está inflamado por el mismo infierno. Wow, qué tremendo. Amén. Que Dios nos ayude. Pero bueno, esa fue la introducción. Ahora sí, déjeme entrar al mensaje. No se crean. Ya. Pero volviendo a la historia de Jeremías, pongámonos un momento en los zapatos de Jeremías. ¿Dónde estaba Jeremías? ¿A dónde fue? A la casa del alfarero. Póngase en los zapatos de él. Llega Jeremías a la casa del alfarero, y cuando está ahí, se acerca donde está el alfarero trabajando en la mesa, en la rueda, y le llama la atención a Jeremías algo. Aleluya. Él estaba mirando con sus propios ojos cómo se hace una vasija. Miró todo el proceso de formar una vasija, pero también miró cómo la vasija se le echó a perder al alfarero. Otras traducciones dicen: miró cómo se quebró, miró cómo se deshizo, miró cómo se le dañó en su mano. Otra versión dice: no resultó como él esperaba. O otra traducción: no salió como él quería. Pero también miró cómo el alfarero no se dio por vencido, siguió trabajando en ella. Miró cómo las manos del alfarero una y otra vez moldeaban, daban forma, acariciaban la vasija hasta que salió como él deseaba. Hay otras versiones dicen así: cuando el objeto que él estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. La versión Dios habla hoy. La Nueva Traducción Viviente dice: pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. La Nueva Versión Internacional dice: pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. Y la palabra de Dios para todos dice: estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó, así que comenzó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como él quería. Jeremías estaba embelesado mirando la obra del alfarero. Ahí estaba él contemplando cómo el alfarero no se cansaba. Si le salía mal, lo volvía a amasar, lo volvía a poner en la rueda y volvía a trabajar en ella. Y si no salía bien, la volvía a amasar y la volvía a poner en la rueda hasta que le salió como él quería. Mientras Jeremías está embelesado mirando esa acción del alfarero, viene la voz de Jehová. Y viene la voz de Dios y le dice: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, dice Jehová, oh casa de Israel. Amados hermanos, esta es una gran enseñanza para nosotros. Que no importa qué tan quebrada está nuestra vida, no importa qué tan quebrado esté nuestro hogar, no importa qué tan quebrado esté tu matrimonio, o no importa qué tan quebrada esté tu relación con Dios, Dios nos dice lo mismo que le dijo al pueblo de Israel: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Aleluya. Que aunque la vasija se le echó a perder en sus manos, volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿No cree usted que Dios pueda reconstruir una vida? Que Dios pueda reconstruir un hogar, que Dios pueda reconstruir un matrimonio, que Dios pueda reconstruir una familia. Sí, Dios lo puede hacer. Lo que Él dice: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel. Hermanos, Dios lo puede volver a hacer, porque para Él no hay imposible. Él puede hacerlo.
Usted y yo somos testigos de eso. Dios vino a reconstruir nuestra vida. ¿Quiénes éramos? ¿Dónde estábamos? Aleluya. Estábamos quebrados, vivíamos sin Dios y sin esperanza. No éramos nadie, no éramos nada. Pero el amor de Dios fue tan grande, aleluya, que permitió que viniéramos a Él. Nos estuvo hablando, nos estuvo esperando con los brazos abiertos, hasta que un día vinimos a Él. Y entonces Él, con su amor y con sus manos, nos empezó a formar y nos empezó a hacer de nuevo, y nos empezó a dar vida, y vida en abundancia. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Un Dios que tiene poder para reconstruir, y un Dios que te dice: yo lo puedo volver a hacer. Yo lo puedo volver a hacer. No importa qué tan quebrado estás, no importa en qué situación te encuentras, yo lo puedo volver a hacer. Solo quiero que estés en mis manos, dice el Señor. Lo único que necesita una vida para ser restaurada es estar en las manos del alfarero. Lo que necesitó esa vasija que se echó a perder fue que el alfarero no la desechara, sino que la tomara de nuevo y empezara a trabajar en ella hasta que le salió como él quería. A veces en los momentos de oración le digo: Señor, si no te sirvo así como soy, quiébrame otra vez, quiébrame otra vez, pero vuélveme a hacer para ser como tú quieres y no como yo quiero. Si mi vida no te sirve así, quiébrame otra vez, quiébrame otra vez. Si me he equivocado, si te he fallado, si te he faltado, quiébrame otra vez, pero vuélveme a hacer, Señor, como tú quieres hacerme. Yo le digo al Señor: no tengo ningún problema, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Vuélveme a amasar, vuélveme otra vez. Si quieres hacerlo, hazlo, lo que tú quieras. Porque a veces, con el paso del tiempo, nos vamos echando a perder. Con el paso del tiempo, nos vamos echando a perder. Ya no somos los mismos que éramos antes. Vamos cambiando, vamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Nos vamos alejando de Él. Por eso qué bueno que constantemente podamos venir a Él y decirle: Señor, si mi vida no te sirve así como está, quiébrala, quiébrala. Tienes mi permiso, quiébrame otra vez, pero hazme de nuevo. ¿Sabe qué le digo al Señor en mis momentos de oración? No me deseches, no me deseches. Quiébrame y haz lo que quieras, pero no me deseches. No me hagas a un lado, porque yo te necesito. Sin ti no soy nada. Y qué hermoso cuando nosotros podemos llegar a ese entendimiento, que necesitamos que Dios esté trabajando en nuestras vidas día con día, día con día. Que esté quitando impurezas, que esté quitando todo lo que nos estorba, que esté limpiándonos y que nos vaya formando de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Le has fallado al Señor? Y yo pregunto: ¿y quién no ha fallado? ¿Has caído? ¿Y quién no ha caído? Hoy el Señor te dice: ven, yo puedo hacer de ti una vasija nueva. Ven y pídele perdón. Dice el Señor: ven, y luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado.
Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo no sé en esta mañana cuántos verdaderamente sienten que necesitan que la mano del alfarero esté sobre su vida. Yo no sé, pero yo le voy a invitar que si hay alguien que dice: yo siento que necesito que Dios trabaje en mí, yo siento que necesito que Dios, le voy a decir a Dios que me quiebre, si no le gusta así como soy, que me quiebre, que me haga nuevo. Aleluya, oh gloria a Dios. Yo no sé cuántos quieran venir y decirle: Señor, aquí está mi vida, Señor, quiébrala. Si no te agrada, si no te gusta, quiébrala, hazme de nuevo, pero no me deseches. Aleluya, pero no me deseches. Haz conmigo lo que quieras. Barro en tus manos.